Buenas tardes y bienvenido a los Encuentros de Humanidades y Filosofía de la edición actual con un tema muy importante. Ceuta, España y Marruecos. Ha sido una invasión, ha sido un acto de pobres que quieren venir al paraíso europeo. Todos esos temas que son muy candentes, muy actuales y que estarán eh, de moda durante unos días, por lo menos tienen sus raíces muy profundas esenciales desde lo político y de la política y también desde geopolítica y la historia, sobre todo la historia. Y está con nosotros Sergio Fernández Riquelme, que es profesor de política social. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la Bien, invitación. bien pues gracias a ti y puedes empezar con tu criterio, no opinión, porque es más que opinión, es un criterio basado en el saber político. Pues Pues cuando quieras, sí. sí, pues tú has dicho la palabra clave, ¿no? Las Sí. redes sociales están hablando del concepto de invasión, ¿no? Y lo ponen desde una perspectiva negativa, ¿no? Pero en ciencia política saben por la historia que se han dado invasiones de todo tipo, no solo con tanques, no solo a nivel económico, sino también con el movimiento de grandes masas migratorias, ¿no? Y lo que hemos visto ahora en Ceuta y que está llenando las portadas de los telediarios es una invasión en toda regla, pero una fase, ¿eh? Porque no hay que olvidar que durante muchos años España es una especie de coladero, no defiende sus fronteras, los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen medios humanos ni materiales para defenderlas y además tampoco hay voluntad política, ¿no? El gobierno de España, tanto a la derecha como a la izquierda en los últimos años, está pues al servicio de los poderes globalistas y hacen, ¿no?, la vista gorda para que entre pues mano de obra barata que haga los trabajos que aquí pues los occidentales no quieren hacer, ¿no? Es una invasión, no es una palabra peyorativa, creo que es una palabra que tú has señalado muy descriptiva de lo que está pasando. Lo de Ceuta pues llama mucho la atención por el volumen, ¿no? En un día de personas que han llegado, pero lo estamos viendo los que vivimos en el sur todos los días, con pateras, los que conocen el mundo de los aeropuertos saben que desde Latinoamérica o de Asia están entrando pues sin ningún control personas ilegalmente y por tanto pues es un elemento que hay que reflexionar porque esa palabra pues refleja pues el estado de una nación, de un país que creo, en mi humilde opinión, que ha perdido parte de su soberanía, no solo respecto a la Unión Europea, sino una soberanía real que permita defender pues las fronteras y asegurar pues un orden, una estabilidad en nuestro país, ¿no? El gobierno ha actuado, y lo hemos visto estos días, al remolque de la opinión pública. Yo creo que no tenía ninguna voluntad de actuar, pero viendo el caos en el que está Ceuta y las quejas de los ciudadanos en las redes sociales, pues ha decidido ir a hacerse la foto, pero vamos, ahora mismo la frontera española es la frontera no defendida de un Estado que a mi juicio ha abandonado pues cualquier concepto de soberanía nacional. ¿Te refieres a España? No, claro, al no tener Claro, soberanía. España es un país que ha perdido su soberanía, en parte dada a la Unión Europea, pero lo estamos viendo que no hay voluntad de defender las fronteras, de expulsar a las personas que entran ilegalmente y de defender en gran medida el orden público. Pareciese como si España hubiese tirado ya como Estado la toalla y dentro de poco ya no será ni un Estado soberano España. Porque Ceuta y Melilla, por ejemplo, están protegidas por la OTAN. Si atacan, si Marruecos ataca o sigue el ataque, eh, ¿la OTAN actuaría en favor de España o a favor de Marruecos? Porque Estados Unidos también se lleva ahora muy bien con Marruecos. Claro, la geopolítica al final lo define todo. Y España estamos viendo que no tiene ninguna importancia a nivel político. Y a los hechos nos remitimos. Pedro Sánchez todavía no ha recibido la ansiada llamada de Joe Biden, ni creo que la vaya a recibir en mucho tiempo. España no tiene ningún peso en las instituciones internacionales. Se está planteando o se establece como hipótesis de que Marruecos, que es gran socio de Estados Unidos, especialmente desde la época de Donald Trump, puede albergar las bases militares como la derrota que está aquí
en España, ¿no? Y en caso, como estamos viendo, de invasión continua del territorio español, pues la OTAN no ha dicho nada, la Unión Europea se ha puesto casi de perfil porque Marruecos es un socio comercial y estratégico muy importante y además nuestro gobierno pues ya está sacando fotos de náufragos, de niños, para justificar que no va a devolver a los menores, por supuesto, y que no va ni a poner concertinas, ni a poner más militares, ni a reforzar esa frontera sur, porque creo que no le interesa que entre población, que permita pues, tener mano de obra barata y que sustituya a la población nacional, algo obvio con la demografía que tenemos, ¿no? España es un país muerto demográficamente, con tasas bajísimas de natalidad, de fecundidad, y pues la sustitución demográfica es inevitable, ¿no? Con una población más joven que viene del norte de África, que no tiene ningún freno para poder entrar y que aquí pues forman familias con muchos más niños, ¿no? Que la media española. Por tanto, creo que es una realidad que hay que estudiar política, pero también sociológicamente, y como tú has señalado, para saber si España es un país identitario, soberano, con una misión, o simplemente es pues un accidente geográfico que será moldeado de nuevo por los acontecimientos históricos. Sí, sí. Si España quiere ser algo, tendrá que defenderse. Y si no se defiende, pues en poco tiempo pues será otra cosa, dividida en regiones, en autonomías, que incluso con el auge demográfico, ¿no?, musulmán marroquí, pues puede que el sur de España sea provincia de Marruecos dentro de pocos años o 10 años. No se sabe cómo va la política y la sociedad. Podemos esperar cualquier cosa. No sé si tú conoces la relación entre Estados Unidos y Marruecos y España y Estados Unidos, porque Estados Unidos le da más importancia a Marruecos, solo por geopolítica, porque el primer tratado que firmó Estados Unidos como Estado independiente fue con Marruecos. Es curioso. Tienen el primer consulado fuera de Estados Unidos fue en Tánger. Hay una relación que no se dice de la de Estados Unidos con Marruecos. Y ahora estamos recuperando lo que los españoles ayudaron a la independencia de las 13 colonias. También, por otra parte, Biden ahí olvida la ayuda española a la independencia de Estados Unidos. Pero si Biden no ha llamado a Sánchez, que está claro que tenemos las de perder, ¿no? Porque ¿a quién vamos a echar manos si la Unión Europea no tiene un ejército propio? Pues se hará lo que la Unión Europea crea, ¿no? Porque aquí en España no hay un movimiento así que quiera defender la soberanía de España o pueda hacer una marcha verde, ¿no? Que en definitiva es el arma que, descubierta por el padre del rey actual, utiliza una y otra vez en su avance para ir quitando territorio a España. Primero fue el Sáhara, que era español, Ifni, y también siempre Canarias, siempre está a la vista Canarias. De hecho, cuando recibe el rey de Marruecos al presidente Aznar o al presidente Zapatero, lo recibe siempre con un mapa enorme detrás de él que incluye a Canarias, incluye al Gran Marruecos, que incluye a Canarias, a Ceuta y Melilla, por supuesto, y en algunas versiones los proyectos de su grupo íntimo, Mesna, está la Andalucía, o sea, hasta el Tajo por lo menos, hasta llegar hasta el Tajo, y Murcia también, y Cartagena también estaría dentro de ese gran reino de Marruecos. Bueno, pues entonces, el papel de Estados Unidos, ¿por qué los políticos en España, los partidos políticos no han criticado a Estados Unidos en este conflicto de Ceuta? Porque España lleva muchos años de muy mala relación con Estados Unidos, desde la época de Zapatero. Zapatero pues, creía que iba a ser el socio privilegiado de su amigo o admirado Obama, ¿no? Pero hubo problemas, ¿no? Sobre todo porque Zapatero representaba esa nueva izquierda que tenía tintes pues, antiimperialistas, bolivarianos, antiamericanos, ¿no?
y al final en un famoso desfile, pues el presidente no se levantó ante la bandera norteamericana y eso fue un símbolo que ha marcado mucho las relaciones con Zapatero, con Rajoy tampoco mejoraron mucho y con Pedro Sánchez parece que no tenemos buenas relaciones con Estados Unidos y además que España importa muy poco en la comunidad internacional. Importa más Marruecos pese a ser un país más pobre y un país más subdesarrollado, porque tiene un régimen autoritario que no va a hacer preguntas. Es decir, los norteamericanos, como siempre en su historia, pues van a buscar, sobre todo en los márgenes de la geopolítica, estados, regímenes que no hagan preguntas a sus acciones militares, a sus intereses económicos o a sus estrategias geopolíticas. Y Marruecos es el país perfecto. Una democracia formal, pero un gobierno autoritario en manos de la Casa Real, ¿no? Por tanto, Estados Unidos pues tiene un aliado, además, que Israel ha llegado a grandes acuerdos con Marruecos y todos sabemos que Israel es el favorito o el protegido de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no? Y por tanto España está sola, aunque el gobierno actual no lo va a hacer, para defender no solo territorios, que obviamente Marruecos creo que todavía no está en disposición de anexionarse territorio, sino defender algo que es más importante, la soberanía y la protección de sus ciudadanos. Es decir, esta invasión, porque las palabras tienen importancia, esta invasión progresiva de población extranjera e ilegal, pues tiene consecuencias, sobre todo en el sur, muy profundas. En primer lugar, la falta de seguridad para la población local y luego los estigmas que se le van a crear a inmigrantes que han llegado perfectamente, que están totalmente integrados y son parte de nuestro país, que van a sufrir pues, las consecuencias de una mala gestión de la inmigración masiva. Y lo tenemos en la historia, ¿no? Problemas en Francia, en muchos barrios, problemas en Alemania, con zonas donde la policía ni siquiera entra, y ya en el caso extremo tendríamos la experiencia de la antigua Yugoslavia, ¿no? Con movimientos migratorios, con etnias que se pelean, con poblaciones que son trasladadas, ¿no? De territorio en territorio, y conocemos todos el trágico final de Yugoslavia o de otros países que sufren pues estas migraciones descontroladas que para mí tienen una intención política. La intención política de hacer entrar al mayor número de población para mantener las tasas de ocupación que permitan financiar el estado del bienestar, sin saber que esos migrantes van a sufrir lo que están sufriendo mucho: economía sumergida, economía ilegal, condiciones de trabajo súper precarias y además pues el nacimiento como reacción de movimientos identitarios soberanistas de población que, tanto nacional como inmigrantes de primera o segunda generación, que consideran que la falta de defensa de esa soberanía y de esas fronteras afecta a sus barrios, porque como siempre se demuestra, esta población inmigrante ilegal no va a vivir a las zonas donde vive la élite de izquierda o de derecha, van a vivir a los barrios de la gente más humilde que sufre degradación de los barrios, inseguridad en sus barrios o falta de trabajo en sus barrios. Por tanto, defender la soberanía no es solo lo territorial, sino también el orden social que permite pues, un equilibrio entre los que estamos y los que vienen. Sí, repito de nuevo que ser es defenderse y si no se defiende España, pues no seremos nada. Cataluña se independizará, el País Vasco también, Castilla y puede que el sur pues quede en el Gran Reino de Marruecos, como he dicho antes. Pero yo veo tampoco veo yo en los partidos políticos a ningún partido político que se atreva a enfrentarse a Estados Unidos y a Europa con tal de defender a España. No solo su cultura, su población, su economía, sino su territorio en África, porque Ceuta es España antes de que existiera Marruecos y Melilla y Canarias igual. Y puede decirse que el Sáhara también. Lo de la excusa de dirigente frente saharaui en el hospital español no deja de ser una excusa por las relaciones con Argelia que España puede tener, que son importantes también a nivel básico de gas y energía de Argelia, entrando por Cartagena, precisamente, uno de los de Argelia. O sea, ese dilema, ningún partido, ni siquiera
Vox lo tiene desarrollado porque se va a enemistar España con Estados Unidos o va a echar las bases de Estados Unidos. ¿Qué seguridad tenemos que Alemania apoye o haga un ejército y que apoye a España? O sea, no estamos vendidos a España por mucha patriotismo español que exijamos. Quiero decir que ¿no te parece que hemos llegado ya tarde? Posiblemente hayamos llegado tarde, pero en los últimos años, y yo que me dedico un poco a estudiarlo, veo que mucha gente está reflexionando sobre temas identitarios, sobre temas soberanistas, algo que me parecía que la coalición que nos gobierna, liberal progresista, más conservadora con el PP o más socialdemócrata con el PSOE, pues parecía que había laminado, ¿no? Pero veo que hay una emergencia en estudios, en propuestas, incluso hay una formación política que tiene algo de soberanista, que es Vox, tiene algo, no mucho, pero tiene alguna cosa soberanista. Hay muchos escritores, están surgiendo nuevos medios, nuevos periódicos, nuevas plataformas que están hablando de estos temas. Hemos llegado tarde, pues posiblemente para mantener pues, una identidad posiblemente más profunda, pero como tú muy bien has señalado, ser es defenderse, ¿no? Y Ramiro de Maeztu, en condiciones mucho más complicadas, pues lanzó su idea de la hispanidad que todavía sigue vigente, ¿no? Y que creo que puede ser el asidero para construir una nueva España soberana que defienda tanto el territorio, como es lo normal, los símbolos comunes, la unidad interna, pero también la parte social, porque si no se aborda esa parte social, es decir, si no se abordan las preocupaciones de los ciudadanos, tanto nacionales como de origen extranjero, que están perfectamente integrados en nuestro país, pues no va a haber solución. Hay que empezar por la escuela, por los servicios sociales, por los medios de comunicación, defendiendo pues, la normalidad de hablar de invasión, porque es una invasión, no pasa nada por decirlo. Hay que hablar con normalidad de defenderse, porque defenderse es algo totalmente también normal, y hay que también hablar con completa normalidad de que podemos ser un país orgulloso, un país próspero y un país unido, sin complejos, sin leyendas negras, sin azotarse continuamente en la espalda. Somos un país, creo que es lo más normal, que hace falta que nos unamos un poquito más y que todas esas iniciativas que están surgiendo pues sumen a la hora de defender pues una soberanía que no es algo abstracto. Hay que darle a entender a la gente que no es algo abstracto. Defender España no es defender solamente una bandera, un marco territorial, una constitución, sino es defender pues, los derechos de la población que peor lo está sufriendo y que, por ejemplo, se ve afectada por una inmigración masiva que hace que sus salarios bajen, que sus entornos empeoren y que sus familias o sus hijos pues tengan un futuro peor. Por tanto, yo creo que hay esperanza, aunque se haya llegado tarde. No sé lo que se podrá salvar de la España que posiblemente tú y yo hayamos conocido o que recordemos, pero creo que hay un germen que, como en otros países, porque en otros países, por ejemplo, los excomunistas, ¿quién iba a decir pues que habría esa efervescencia identitaria, soberanista, más religiosa o más laica, que defiende pues, su nación frente a Europa y frente a los Estados Unidos, o mostrándole a Europa y a Estados Unidos que con su ayuda o sin su ayuda ellos pueden tener un proyecto común que combine tradición y modernidad. Y podemos irnos a la Hungría de Orbán, a la Polonia de Kaczynski, a lo que está sucediendo ahora en Bulgaria, en Eslovenia, en Italia, en los Balcanes en general, y incluso en Italia, en Francia, perdón, con el Frente Nacional o ahora Agrupación Nacional, que pese a sus errores continuos o los cordones sanitarios que se les imponen, pues siguen ahí e incluso suben en las encuestas. Pero suben en las encuestas en dos colectivos que son el objeto de atención pues, de la política social: jóvenes y trabajadores. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Precisamente lo que te iba a plantear ahora. Yo creo que Marruecos, los monarcas de Marruecos tienen una visión más clásica
de lo político, como diría John Freud, y nosotros, desde la posmodernidad en Europa, en España, pensamos que lo político se ha perdido, la política se ha perdido, que solo cuenta lo social, lo psicológico, los derechos en vez de los deberes, derechos sin deberes. Y claro, al mantener por Marruecos esa visión de la política como algo naif, pues le damos alas al rey de Marruecos para que vaya aumentando el conflicto, porque no parece que se cumpla ninguna tregua o paz. Esto parece una invasión, un ataque continuo, que sea Canarias, a través de las pateras, hacia las ciudades, hacia el sur de España. Obviamente no vienen con armas, pero vienen a quedarse en contra de la ley de España y de la soberanía española. Yo veo esa visión, ese dilema que ni siquiera el PP o el Vox pueden darle solución, porque la alternativa es identidad, soberanía para España, o seguir con esa política económica neoliberal que defienden también, que eso les une a Estados Unidos, y al unir a Estados Unidos están perjudicando a España, porque en cuanto se establezca o se diga por alguien la verdad de que se está en guerra con Marruecos, entonces tú no puedes ser aliado del amigo de tu enemigo. ¿Cómo se buscan esas alianzas? O sea, yo creo que hay que Vox y PP y PSOE deben, si son españoles, deben dar un giro identitario y soberanista a España, y si son españoles y patriotas de verdad, pues enfrentarse a los amigos de Marruecos. Si Marruecos tiene amigos, pues se convierte en enemigo de España, porque quieren destruir España. Y no se atreven, ningún partido político en España, no me refiero ya a los ARC o a los independentistas catalanes o vascos o gallegos, que estarán contentos, pero es que en España tampoco veo a ningún partido español decir la verdad y decirla en público. Es decir, rompemos relaciones con Marruecos y rompemos relaciones con los que apoyan a Marruecos. Si hay que hacer una Numancia, lo más seguro es que sea lo más digno para terminar la historia de España. No sé si estarás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Al final todo se reduce en la vida a una decisión. A nivel personal todos sabemos que tenemos que tomar decisiones en los momentos trascendentales, ¿no? Nos guste o no nos guste, ¿no? Y como tú muy bien has señalado, en lo político hay que tomar una decisión, como lo analizó Carl Schmitt, Julien Freud o nuestro amigo Jerónimo Molina Cano, ¿no? Hay que tomar una decisión política señalando quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, defendiendo ante todo pues los intereses de los ciudadanos, de las personas trabajadoras, que son las que sostienen pues, a los políticos y a su Estado. Pero claro, todos o la mayoría de nuestros partidos políticos son parte de esa coalición liberal progresista, ¿no? O socialdemócrata que han definido pues, José María Marcos o Pedro Carlos González Cuevas, ¿no? Donde prácticamente hay diferencias muy elementales, muy simples, muy sencillas entre las viejas derechas y las viejas izquierdas, ¿no? Pero en lo sustancial están todos de acuerdo en ese orden que ya no es liberal, sino neoliberal. Si Adam Smith levantara la cabeza y vieran lo que han hecho, pero estamos en un orden neoliberal o liberal progresista, con, a mi juicio, una plutocracia que pone y quita a políticos en diferentes países y en diferentes elecciones, ¿no? Y nuestros partidos políticos, todos han mirado prácticamente hacia atrás, han insultado un poco, pero solamente ha habido uno que más o menos ha utilizado los términos que la mayoría de la gente, ¿no?, de la calle utiliza, porque se demuestra al final que el cambio soberanista identitario en defensa de España
no como entelequia, ¿no? Cultural o histórica, sino como un proyecto ciudadano, va a salir de la ciudadanía. Si la ciudadanía se moviliza, como ha hecho en las redes sociales y en los medios de comunicación ante lo que ha pasado en Ceuta, pues se pueden cambiar cosas. Es decir, si nuestros vídeos, estos encuentros en nuestras revistas llegan a la gente, impactan en la gente y sobre todo se ven reflejados en sus problemas diarios, pues posiblemente van a demandar, como en otros países, soluciones a temas que les afectan y que los partidos actuales, globalistas, neoliberales y poco amigos de escuchar a la ciudadanía, pues van a estar obligados a atender, porque Pedro Sánchez ha ido a Ceuta, a mi juicio, no por voluntad propia, sino porque ha sido tan el clamor en las televisiones, en los medios y en las redes sociales, que ha tenido que ir por primera vez para demostrar, ¿no?, que Ceuta es española. Pero creo que, por mucho que vaya el presidente, si la policía no tiene medios, si no se ponen recursos suficientes, si no se devuelve a la población que entra ilegalmente, si no se protegen los barrios, si no se ayuda a los trabajadores, si no aún se aumenta la vigilancia en ciertas zonas de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, pues al final pues la foto no sirve de nada. Yo, como he dicho antes, creo que todo cambio en España, por su supervivencia o por mantener algo de lo que nos une, va a salir de la ciudadanía, escuchando a la gente humilde, a la gente trabajadora, a la gente que sufre las consecuencias pues, de las migraciones masivas o de la llamada globalización interesada o globalismo, ¿no? Siguiendo a Gustavo Bueno, ¿no? Creo que fue uno de los que mejor definió el concepto de globalización, que ha devenido en muchos países en globalismo. Pues si escuchamos, Sí. atendemos a estos ciudadanos, vamos a evitar lo que ya Giovanni Sartori se hartó de denunciar. Le insultaron, le calumniaron, le etiquetaron, pero los libros de Giovanni Sartori, ¿no? Como su famoso texto sobre la sociedad multicultural, que además son en general libros muy pequeñitos y muy didácticos, pues se está cumpliendo. Sociedades fragmentadas, sociedades enfrentadas y sociedades donde las poblaciones que están y que llegan, pues en general no se integran, ¿no? Creándose guetos, creándose, en el caso extremo, pues secesiones o conflictos violentos que hemos visto, por ejemplo, en muchas calles de Francia durante la pandemia y antes de ella, ¿no? Yo creo que al final es una decisión política que los ciudadanos tienen que obligar a los políticos a tomar, que es demostrar al mundo, a Estados Unidos y a la Unión Europea, que España es parte del eje euroatlántico, pero no va a tener ningún problema, ningún remilgo en defender sus fronteras y en defender los intereses pues, de la población que ha nacido aquí y que está integrada de manera pues, completa. Sí, pero yo veo muchos dilemas, muchas contradicciones en los partidos políticos y en los mismos pensadores. No en González Cuevas, que lo dice bien claro, que tiene que ser identitario y soberanista el nuevo partido que esté a la derecha del PP, o que sea realmente patriótico. Pero ser patriótico aquí, esta situación de Ceuta y estas continuas provocaciones, por decirlo, conflictos sin tregua ninguna, de Marruecos hacia España, unido a que el proceso de independencia de Cataluña se reactive, pues como he dicho antes, va a ser muy difícil el patriotismo, porque la economía, por todos los medios de comunicación y intelectuales, se impone, la economía, lo social, lo psicológico, se impone a la política o a lo político, que se ve ya como algo anticuado. O sea, que, que todo se puede... ese carácter de política social se está quedando en sociedad, sociología y psicología y hedonismo, pero la política esencialmente relacionada con el patriotismo y defensa de la patria parece ser que va a ser muy difícil aglutinar ahí a muchos españoles. ¿Qué partido puede hacerlo? Por ejemplo, en los medios de comunicación insiste mucho Jiménez Los Santos,
en defender, ¿no?, a España, su patriotismo, pero él mismo entra en contradicción porque defiende el neoliberalismo, defiende el mundo anglosajón. Entonces, lo único que defienden el patriotismo resulta que están en contradicción consigo mismo. No tienen las ideas claras en política y sociedad y economía. O sea que tenemos también, y es que por otra parte la llamada izquierda, aunque no sea definida en términos buenistas, resulta que apoya al Sáhara, al Frente Polisario, pero tampoco la apoya por ser española o algo así, sino por ser de izquierda. Argelia es más de izquierda que Marruecos, etcétera. O sea que tampoco estamos asegurando ahí nada patriótico. Yo lo que insisto es que se está perdiendo la patria española por todo esto y el reflejo claro lo tenemos en estos días que es de invasión a Ceuta, pero que puede ir a más, puede ir a más. Entonces tú tienes esperanza, pero esperanza sería enfrentarse con todo el mundo o cambiar de aliado. Es decir, España puede buscar otros aliados fuertes que tengan fuerza militar como Rusia o como China, o eso es prácticamente una utopía. Es una utopía, pues sobre todo porque la derecha o el centro derecha español siempre, y creo que va a ser casi siempre euroatlántico, pro-norteamericano. El Partido Popular, Vox o cualquier otra formación, pues obviamente no miran al este, o si miran al este se quedan en Polonia como mucho, ¿no? No creo que vayan a buscar más allá de las fronteras de lo que es la OTAN, etcétera, etcétera. Hay otra posibilidad que no debemos olvidar, ya que hemos hablado de Maeztu, es la hispanidad. Es decir, ¿qué ayuda podemos tener de Argentina? De hecho, los presidentes de Argentina, de países hermanos de Hispanoamérica o Iberoamérica, no han dicho, parece. Yo no he oído que defienden a España frente a este ataque de Marruecos. No he oído mucho sobre la ayuda de la hispanidad a España, a la madre patria. El problema es que los países latinoamericanos, en primer lugar, en general no aceptan el concepto ya de hispanidad, ¿no? Son gobiernos generalmente bolivarianos, ¿no? Hay excepciones, pues Colombia, aunque puede caer el régimen, países como Panamá, Costa Rica, que no tienen ese complejo con la historia colonial española, Paraguay, pero en general los gobiernos bolivarianos o de la nueva izquierda no latinoamericana, pues no, o hispanoamericana, no están por la labor de sumarse a ningún proyecto con España. Lo único que pueden aportar, más migrantes. Estamos viendo que son países, la mayoría fallidos. Si España es un país posiblemente fallido, imaginémonos nuestras naciones hermanas en América, ¿no? Son países, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, que eran dos de los países más estables en los últimos años y que han saltado por los aires. En Venezuela, pues, es un país ya no fallido, sino destruido, ¿no? Que manda todos los meses a Europa y especialmente a España a decenas de miles de migrantes. Ecuador ahora ha cambiado un poco con Lasso, ¿no? Pero también era un país exportador de migrantes, ¿no? Si hablamos de Cuba, Nicaragua o algún país así neocomunista, pues la situación es esperpéntica también, ¿no? Y la América Latina lo único que puede hacer ahora es mandarnos pues migrantes, ¿no? Que huyen de la pobreza, de la violencia y de la inseguridad policial, jurídica, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo Ahora en mismo conclusión, sería bonito sí. defender la hispanidad y creo que es necesario, ¿no? También porque es una población mucho más integrada o integrable en nuestra comunidad, ¿no? Pero lo Sí, único que ahora mismo pueden aportar es, pues por desgracia para esos países y para la gente que tiene que huir de la pobreza y de la miseria, pues muchos más migrantes que entran generalmente por el aeropuerto de Barajas, ¿no? sí, eso es verdad. Y más aquí en Murcia tenemos ejemplos. Totana le llama a la segunda Quito. Todos los presidentes vienen a hacer sus mítines. Y ahí Eh, encantado, la sociedad española, creo que sí, con las personas de latinoamericanas en general no tiene graves problemas de convivencia porque se integran, mismo idioma, en general, ¿no? Misma misma cultura, religión. misma religión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el Sí, problema es que las migraciones del norte de África, pues sí, hay personas que seleccionadas o en entornos, pues,
no conflictivos, pues son personas Pero totalmente válidas yo sí, e integradas, pero colectivos de miles y miles de personas, pues lo veo y lo estamos viendo, pues que Sartori lo señaló, lo advirtió, guetos en la escuela, en los sí, sí, barrios. sí. Eso de integrar el multiculturalismo se ha demostrado muy difícil, casi imposible, por mucho que se diga la excusa de que todo es complejo y hay mucha complejidad en todo. Pero eso yo creo que es más excusa para no querer volver a lo que la política es La decisión. realmente, y la decisión y la geopolítica y los intereses económicos que están en la base de todo, el petróleo sí, de Canarias, la geopolítica, tener ahí esas ciudades modernas que tiene España ahí en el estrecho. Pero yo recuerdo que en la guerra de las Malvinas ¿no? de Reino Unido contra Argentina, hubo desde España hubo cierto apoyo a Argentina, aunque sea citas o declaraciones de intelectuales, políticos, incluso creo que hubo algo estatal, pero ahora mismo ningún país de Hispanoamérica apoya a España. Entonces, la solución no es Numancia o cambiar o aliarse con China o Rusia, si esto sigue así. Sí, O está pasando, ¿eh? Hay naciones que, por ejemplo, el tema de las vacunas, ante los precios o los encargos que no han llegado nunca, pues se han tenido que buscar la vida pues, con la Sputnik o con la Sinovac, ¿no? Es decir, al final la geopolítica no se puede siempre mantener en las tradiciones que a lo mejor ahora no tienen sentido o efectividad y hay que ampliar pues, el horizonte, ¿no? Lo vimos en Hungría, que tiene grandísimas relaciones con países que ahora son enemigos directos de la UE, como Turquía, Rusia o China, ¿eh? Y Hungría es un país en el corazón de Europa, ¿no? Del Middle Europe. también es verdad que en el aspecto cultural, religioso, hay una gran decadencia de la religión católica en España y no se ve un renacer del catolicismo, lo cual permitiría volver a apoyar al patriotismo bien entendido, como defender Que tendría a que caer, España es contra decir, un enemigo. solo puede renacer No, lo que ha caído. O sea, solo puede renacer no, lo que ha caído. Lo hemos visto con las iglesias ortodoxas de Europa Oriental, que han renacido con mayor o menor éxito a partir de su negación absoluta, ¿no? Vemos como los países musulmanes pues tienen una efervescencia religiosa chií o suní tras años de nacionalismo árabe o de colonialismo europeo. En América Latina surgen como setas las iglesias pentecostales, las asambleas de Dios, el nuevo evangelismo político, ¿no? De personas sobre todo que habían caído en lo más profundo del abismo, ¿no? Y la Iglesia Católica pues tiene que hacer lo que señaló en su momento Benedicto XVI, volver a ser una iglesia pequeña, con principios no negociables y con personas que realmente crean en eso y que practiquen eso y a partir de ahí mostrar con su testimonio pues algo diferente, pero mantener estructuras como ha intentado el Papa Francisco para quedar bien con el mundo, pues no se ha traducido en ningún aumento exponencial de, por ejemplo, en la Iglesia Católica, de vocaciones y posiblemente todo lo contrario, ¿no? Posiblemente la gente más tradicionalista pues ha dicho, pues me voy a otro sitio o creo estructuras paralelas, ¿no? Por tanto, sí, en España históricamente ha sido un ingrediente fundamental la religión católica, pero obviamente hay que coger cosas que aún puedan aportar a esa tradición, sobre todo pues el tema cultural, el tema antropológico o el tema de moral pública, pero hay que buscar también elementos de la sociedad civil más laica que permitan pues ampliar la y sobre participación. todo recuperar el servicio militar Podría en ser, España y aumentar nuestras armas en todos los ejércitos, ¿sí? en la Armada, La en el decisión Ejército política. de Tierra.
El Sí, ejército sí, no puede ser porque una ONG. estamos viendo con esto de Ceuta que mandamos desde aquí todo nuestro apoyo a compatriotas, a todos los compatriotas de Ceuta y Melilla y Canarias y, y tenemos que armarnos hasta los dientes para defender a España frente a estos ataques sin tregua de Marruecos Que lo está haciendo que todo el no, mundo, Antonio, lo está haciendo todo el mundo. Todo el no, mundo se pero da yo cuenta que veo estamos que en un mundo líquido. ni la Iglesia española, católica, ni los partidos políticos hablan tan claro como podemos hablar tú y yo ahora mismo. La sociedad civil. Pero es que tampoco los medios de comunicación hablan tan claro. La foto del Guardia Civil, heroica del bebé, queda más bien como algo de salvamento humanitario y esconde la realidad ha sido una invasión planificada, todo tiene toda la pinta de eso, Pero y, ¿quién y permitió que tiene su esa apoyo serie se histórico en la sucediera? Mancha Verde. ¿Eh? Claro, porque hay que preguntarse no solamente lo que ha hecho la policía, que es lo que tenía que hacer, pero hay que Claro. preguntarse por qué ese niño estaba ahí. Estaba ahí porque el gobierno marroquí abrió la frontera o lo llevó en autobús, que su madre responsablemente cruzó a nado un estrecho que no debería haber cruzado y que la pobreza en la que viven esas personas no es nuestra responsabilidad ni nuestra culpa. Es la responsabilidad de un gobierno marroquí que vive con una élite de lujo, pero luego tiene a gran parte de su población en la miseria. Por tanto, Sí. el darnos siempre golpes de pecho a la comunidad occidental, los países euroatlánticos, de los problemas de los demás, tanto para ayudarles como para resolvérselos, pues llega ya un momento que la ciudadanía, yo creo que ya ese producto no lo compra. Dice, pues no, yo también tengo mis problemas, tengo mis necesidades, y si Marruecos quiere evitar esas fotos, pues que trabaje, porque Marruecos es un país más pobre que España, pero tiene muchos recursos y según todas las Sí, crónicas, pero lo malgasta la Casa Real en lujos innecesarios. Por tanto, eh, la decisión política tiene que venir de la ciudadanía y la ciudadanía sabe que todas esas fotos, todos esos discursos, pues son más falsos que Judas Iscariote. Son creados por los medios para concienciar de esta sociedad multicultural y globalista que les perjudica a ellos, ¿no? Y que hay que ayudar al niño, por supuesto, que hay que ayudar al prójimo, por supuesto, pero lo que hay que exacto. preguntarse es por qué esa gente tiene que venir a España y no tiene oportunidades en su país. Y no es siempre lo mismo de decir, hay que invertir en Marruecos, ¿no? Llevamos años invirtiendo en Marruecos. ¿Quién se queda con todo ese dinero? Pues lleva ya, yo creo que la ciudadanía, la gente sabe que la verdad, pues, aunque no la cuenten, como dices tú, los medios de comunicación, aunque no la cuenten los políticos, la verdad se descubre siempre, ¿no? Y el ejército no puede ser una ONG, y todo el mundo lo sabe. El ejército tiene que tener recursos para defenderse, y todo el mundo lo sabe. Y que España no puede ser el país de acogida de todo el mundo que quiera venir aquí por la pureza de sus países, y eso todo el mundo lo sabe. Por tanto, y que los países de donde surgen estas masas migratorias son países que han sido ayudados económicamente, que tienen grandes recursos y que los problemas son suyos. Pero no hay que darle oportunidades a sus habitantes y no tener que ser el mundo occidental o España con una tasa de paro juvenil del 40% el que tenga que darle recursos a los niños de otros países, cuando aquí, y nosotros trabajamos en el mundo educativo, a nivel de secundario, de universidad, todos sabemos que nuestros niños apenas tienen oportunidades laborales y estamos dándoselas a otras personas, me parece que es, y la gente lo sabe, que sus hijos van a vivir peor que ellos, que no tienen salidas profesionales en muchas de las carreras, que en secundaria pues, hay unas tasas de abandono ahora pues reconvertidas por aprobados generalizados, pero estamos viendo que el 40% de los jóvenes españoles no tiene trabajo. Tenemos una tasa de ocupación que no llega al 50%. Tenemos problemas gravísimos en nuestro país, pero tenemos que abrir las fronteras para atender a personas que deberían ser atendidos, como es obvio, en sus países de origen, ¿no? Y no por nosotros, sino por crápulas, por regímenes autoritarios que se quedan con los beneficios de la economía y dejan a su población con la única salida de emigrar. Creo que los Bien. ciudadanos sabemos eso porque eso también está en nuestra historia. Pasamos pobreza y tuvimos que
buscaron la vida, muchas personas del sur de España tuvieron que cruzar los Pirineos a buscarse la vida en general de manera legal, pero volvieron en la mayoría de los casos también para todo ese dinero que obtuvieron y todo ese conocimiento que obtuvieron, reinvertirlo en la sociedad española, ¿no? Por Sí, tanto, yo creo que la siempre se ha realidad dicho. siempre surge. Sí, siempre se ha dicho que para el desarrollo de los países que estaban más, ¿no? Se decía antes, el tercer mundo, era mejor enseñarle a pescar o entregarle una caña y enseñarle a pescar y que ellos mismos pudiesen recuperar su economía. O sea, ellos poder pescar y con sus recursos y su cooperación y sus empresas. Pero claro, desde Estados Unidos, desde Europa, no se ve ninguna ayuda al desarrollo de esa manera, sino más bien apertura a sus negocios de multinacionales o de financieros y entonces olvida la soberanía de España, por ejemplo. Yo sigo siendo pesimista porque no veo a patriotas españoles dispuestos a defender a España ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Canarias. Veo a, a ideólogos enfrascados y con su cabeza un poco mareada por tanta ideología y tanto psicologismo, ¿eh? Cuando nos vemos la realidad objetiva de lo político y la política, como diría Jürgen Freud. Muy bien, si tienes algo más que decir, pues ya estamos llegando al final del programa y de España dentro de unos años también, como sigamos así. No, yo darte la enhorabuena por tus encuentros, que además creo que en este tema se adaptan, adaptamos la teoría, la reflexión a hechos que afectan diariamente a la vida de los ciudadanos, que creo que también es bonito llevar lo más teórico a lo más práctico. Yo creo que en la ciudadanía, aunque sean pocos, hay mucha gente que se está levantando y esperemos que sean más con iniciativas como la tuya para defender pues, lo más importante que tenemos, que es una nación que nos hace a todos más o menos iguales, o por lo menos nos permite soñar que somos todos más o menos iguales por nuestro origen geográfico, por nuestra clase económica, por nuestra forma de pensar. Y yo creo que hay mucha gente que se está levantando, generalmente al margen de los partidos políticos, y que son una esperanza, yo creo que maravillosa, para, sobre todo, darle una oportunidad a los que menos tienen y que más están sufriendo, por ejemplo, en esta época de crisis. Sí, pues eso tienen que mantenerse esa red y no tener miedo a defenderse de los enemigos que quieren destruirnos, destruir nuestra patria. Eso debe ser potenciado por todos, por la sociedad y por las instituciones. Y sobre todo reconocer los hechos que has dicho tú. Los hechos actualmente no se reconoce. Dice, ¿no? Como hay tantas interpretaciones, no hay un hecho realmente objetivo. Pero estos días estamos viendo que no es una cosa humanitaria. El hecho era una invasión utilizando a jóvenes, a menores. Entonces, tenemos que partir de los hechos y estos son hechos, bien claros. Bien, el hecho es que todavía España existe y esperemos que exista por mucho tiempo. Y muchísimas gracias, Sergio. Ha sido todo un placer y honor tenerte con nosotros. Y me despido ya de ti. En la página web de los Encuentros de Humanidad y Filosofía pondremos más datos tuyos y obras tuyas. Y también de Ceuta y algo de historia de Ceuta para ver si lo lee algún marroquí para que sepa de dónde viene Ceuta y por qué surge Ceuta, mucho antes que he estado a la UI. Bueno, voy cortando, apagando tú primero y ya pago yo porque en Google Meet hay que hacerlo así. Gracias.